Tomándome referencia a mí, yo mido un 82, si me pongo acá y me estiro, no llego ni a la mitad de lo que es el cráneo de este monstruo. Imagínense la bestia que fue aquel descubrimiento. La fascinación del hombre a lo desconocido siempre ha estado presente. Nuestras fobias provienen de ello, de cosas que el hombre primitivo desconoció y fue heredado en nuestros genes. En ese planeta azul que habitamos llamado Tierra, creemos conocerlo, pero ¿qué hay más allá de donde el hombre moderno no ha podido pisar? Se dice que conocemos más la luna que nuestro propio océano. ¿Qué habitará más allá de donde la luz del sol no puede entrar? Los abismos oceánicos. Las criaturas de películas y novelas serán realidad allá. ¿Las leyendas de aquellos marinos tomarán sentido? Esas y más preguntas me trajeron aquí, a Tecolutla, Veracruz, donde se dice que el hombre moderno ya tuvo el contacto con monstruos. Vean, aquí donde está Rex podemos encontrar la piel del oso hormiguero, el caparazón de las tortugas y hasta la piel del toche. Pero vamos a conocer a Rex. Rex se encuentra aquí. Rex es un cocodrilo muy tranquilo. Se dice que cuando fue el huracán, Rex escapó y su dueña lo llamó. Y aquí lo podemos ver, lo voy a tocar. Con mucho respeto siempre. Al final de cuentas es un animal peligroso. Y aquí tienen a la boa constrictora, una serpiente que merodea la zona. Empezamos con una colección normal de conchas, aunque tiene el cadáver de una tortuga marina. Eso lo podemos ver por sus aletas. Una cabeza olmeca. De ese lado tiene más cadáveres. El cráneo de la tortuga lora. Esa tortuga lora fue la que vimos hace 3 años en el video de las tortugas marinas. Aquí tiene su cabeza pequeña. Y el caballito de mar, el único animal capaz de morir de amor, ya que ellos solo consiguen una pareja en su vida, y cuando esta fallece, la otra parte también fallece debido a la tristeza que ocasiona quedar solo. El cangrejo araña nunca lo había visto en mi vida y por fin lo estoy viendo en persona. Aquí recibe el nombre de terete, pero según yo es un basilisco. Ese tipo de lagartija es capaz de correr sobre el agua. Esta es una nutria de río, como la que antes tenía en Mandinga. ¿Cómo se llamaba la nutria? Mats. ¿Cuántos años duró la nutria aquí? Duró como 2 años, creo. ¿De dónde la trajeron? Disculpen. La tenía aquí bien chavo. Ah, ok. Algo de chico. Y aquí era nuevo, por eso lo pongo aquí. Tienen conservados a los especímenes en lo que viene siendo una solución que los hace conservarse. Esos aún tienen movimiento, aún tienen textura, por lo mismo que están conservados en ello. El pulpo y el calamar del Golfo. Este calamar lo probamos en el video que nos salió, que visitamos lo que fue Alvarado, Veracruz. No puedo salir ese video, pero este lo tuvimos allá. Vean esta parte. Está un estanque donde tienen una tortuga gigante. Vean esa tortuga. Para alcanzar ese tamaño tiene que tener décadas existiendo en esta vida. Y al lado de ella, un cocodrilo. Está tomando el sol el muchacho. Se ve que la está pasando bien ahí, cocodrilo. En el pequeño rayo de luz que cae sobre él. Tiene la boca abierta. Debido a que no entra tanto el sol, yo me imagino que buscó ese rayo de luz para poder calentarse. Recordemos que son criaturas que no tienen sangre reguladora como nosotros, no tienen la sangre caliente como le llaman. Son de sangre fría, a lo cual tienen que recurrir a su ambiente para poder conservar su calor. Acá se ve que le dan los que vienen siendo retrasos de pollo como alimentación. Y acá, miren, vean este está grandísimo, el de que está acá al fondo. Está durmiendo. Hay tortugas gigantes al fondo y él que está ahí tomando el sol. Nunca he visto un cocodrilo tan grande y tan cerca. De pensar que tiene la fuerza necesaria como para mover todo esto sin una dificultad, pero prefiere ser amigable y tomar el sol. ¿Las llegan a lastimar? Sí. ¿No se han peleado entre ellos? ¿Entre ellos dos? Sí, entre ellos dos. Okay. Son pareja. También los cocodrilos se enamoran.
¿Cómo se llama? Disculpe. Esta, la chiquilla se llama Dylan, aquel el grande se llama Michael, Dile a Michael. 25 años y 28. El macho crece macho. Y disculpa, el otro cocodrilo que está acá atrás porque se encuentra solitario. Es que él es macho. Esto es como aquel es macho y quieren a la hembra, pues se pelean. Pero aquel puede que mate al más grande Porque es más ágil. por lo pesado. Porque ya una vez ya lo dejamos y aquel casi mata a él. Me lo dejó muy lastimado. De por sí viene lastimado cuando lo entregaron, porque él estaba en las lanchas. ¿Los habían capturado? No, solamente que aquí antes tenían nieves y traían su cocodrilo para cargarlo, para tomarle la foto. Sí. En muchas personas lo llegaron a ver y lo cargaban. Ahorita ya no, pero llegó lastimado de sus manitas, que están lastimadas, y otras partes, ya lo ven. Ah, ok. Aquí tienen al cocodrilo más joven. No me puedo acercar mucho a la malla porque es demasiado rápido y puede moverse. Me está moviendo y puede tumbar la malla sin ningún inconveniente. Entonces mejor tener precaución. En este momento se está moviendo, está retrocediendo hacia acá. Algunas especies de cocodrilos son capaces de correr en tierra a 20 kilómetros por hora, aunque eso también dependerá por la edad y el peso que tenga el espécimen. Y esto si lo comparamos con la velocidad promedio de un ser humano, que es de 15 kilómetros a 18 kilómetros. En pocas palabras, un cocodrilo puede ser igual de rápido que un ser humano en una corta distancia. Eso sin meternos a su terreno. El cocodrilo puede alcanzar una velocidad en el agua de 45 kilómetros por hora, 5 veces más rápido que el mejor nadador de la historia, Michael Phelps. Y esta es la atracción principal del museo, el monstruo que se encontró en 1969 en las costas de Tepolutla. Este monstruo marino, podemos ver las fotos reales de ese acontecimiento, las muestras reales de que el monstruo se encontró encallado en las playas. Aquí está la comparación, las vértebras de un cachalote, casi todo el cuerpo completo y todas las vértebras juntas es del mismo tamaño que toda la cabeza de este monstruo. Tomándome referencia a mí, yo mido un 82, si me pongo acá y me estiro, no llego ni a la mitad lo que es el cráneo de este monstruo. Acá está en comparación de otro cráneo de otro animal. Imagínense la bestia que fue aquel descubrimiento. ¿Pero qué fue lo que vieron aquellos pobladores en la madrugada del 14 de marzo de 1969 en las playas de Tecolutla? Transcurría la mañana como cualquier otra, cuando en la playa fue encontrado un cadáver de un animal en estado de descomposición, pero aquel animal presentaba pelaje blanco y un cuerno enorme, con un peso aproximado de 50 toneladas. Dejó perplejos a todos los presentes. Las historias de monstruos eran reales. Los medios de comunicación no tardaban en aparecer. La noticia dio la vuelta al mundo. El primer críptido capturado en el mundo. Se dice que el animal era más grande, pero algunas personas empezaron a despedazarlo para vender sus huesos y pieles en el mercado negro. Muchos creyeron que aquellos huesos eran marfiles, se volverían ricos, pero nada más alejado de la realidad. Se encontraban presenciando un fenómeno poco común llamado lobster, material biológico no reconocido. Al llegar a la escena, el cuerpo científico primero se creyó que era un narval. Esto podría explicar aquel cuerno de unicornio que dijeron los testigos. Después se creyó que era un cachalote, pero se llegó a la conclusión que se trataba de un rorcual, uno de los cetáceos más grandes del mundo, que no pertenece al Golfo de México, un cetáceo que navegó desde mares lejanos hasta que encontró su destino trágico, y la marea lo trajo a las playas de Tecolutla, Veracruz, donde se convirtió en uno de los casos de aparentes monstruos mejor documentados. Lamentablemente no resultó ser cierto aquel monstruo, pero quedó para los libros de historia, un acontecimiento más en el misterio de la criptozoología. Yo me despido, soy Emiliano ZK y ustedes creen que algún día encontremos un monstruo marino o ya han sido encontrados en algún punto de la historia.